Vamos a hacer una serie de aclaraciones sobre el tema de analíticas relacionadas con lo del COVID y todo. Entonces, bueno, vamos allá. Lo primero que tenemos que tener claro es que aquí estamos viendo lo que es la infección que se detecta con PCR, ¿de acuerdo? Y aquí es donde podemos encontrar las inmunoglobulinas, la IgA y la IgM, ¿de acuerdo? La IgA es secretora, se detecta un poquito antes, ¿de acuerdo? Y esta sería nuestra IgG, una inmunidad a largo plazo. ¿De acuerdo? Entonces, una cosa son las PCRs que detectarían lo que es el virus y otras van a ser las inmunoglobulinas. Vale, las inmunoglobulinas hay dos métodos por los cuales se pueden detectar. Uno sería los test rápidos, que los test rápidos se hacen en 15 minutos y detectan la IgG y la IgM, ¿de acuerdo? Y luego se podría en laboratorio, no son test rápidos, tardan un día en darnos el resultado, hacer las serologías propiamente dichas como se hacen, vamos a decir, por toda la vida, por ELISA. Esas tienen una fiabilidad del 97%, las inmunoglobulinas por ELISA, y los test rápidos no llegan ni siquiera al 70% de fiabilidad. Entonces, generalmente lo que vamos a buscar van a ser no los test rápidos, sino anticuerpos mediante el método ELISA, que van a tener una tasa de detección del 97%. Vale. Estos tests rondan aproximadamente los 20, 25 euros, 30 euros por inmunoglobulina. O sea que si se pide la IgA y la IgG, más o menos, pues nos va a costar entre unos 40, 60 euros tener las dos inmunoglobulinas. Vale. ¿Por qué no se pide la IgM en los ELISA? Vale, la IgM tiene muchas más reacciones cruzadas, da positivos ante otros virus, ante otros. Entonces está generalmente en desuso, no se está haciendo la IgM en ELISA. Entonces veremos que en los ELISAs pediremos la IgA y las IgGs, ¿de acuerdo? Y luego evidentemente la PCR tradicional. Vale, a nosotros viendo esto, lo que nos interesa saber es quiénes son los pacientes que han estado infectados, ¿de acuerdo? Es decir, quiénes están inmunizados, quiénes están en este momento con la infección y quiénes no han cogido la infección. Entonces, básicamente al personal de la clínica se le va a hacer las serologías por si acaso, porque evidentemente nosotros vamos a estar en contacto con muchos pacientes. Vale. Segundo punto, no se harán PCRs en principio, a no ser de que tengamos positivos sintomáticos agudos que nos interesa hacer la PCR para saber si en ese momento tienen el virus. Es posible que la gente que tenga serologías alteradas haya que hacer PCR para saber si pueden trabajar porque ya no son o no tienen actividad. El problema de la PCR es que se mantiene muchas veces alterada o alta, bueno, detecta virus incluso semanas y semanas y semanas después de haber pasado la infección. Entonces, parece que todavía existen residuos del virus antiguo que evidentemente ya debería del sistema inmunológico y la paciente o el paciente está curado y no es sintomático y no es infeccioso, es decir, no puede contagiar a otras personas, sin embargo la PCR todavía daría alta. Entonces, la PCR en este momento, lo dicho, hay que también tomarla con relativa cautela. Vale, en el tema de los pacientes, claro, nosotros a todos los pacientes que vienen a la clínica no tiene ningún sentido andar pidiendo serologías y PCRs porque son cientos, tendrían que pagarlo los pacientes, no tiene ningún sentido hacérselo un día y ya está, porque un paciente que venga durante un mes a una clínica tendríamos que estar más o menos pues cada semana sacando una PCR y si las PCRs cuestan 50 o 60 euros, pues no va a estar una pareja pagando las PCRs de los dos, tanto del chico como la chica, para las PCRs, perdón, las serologías de los dos, tanto la IgG como la IgA de los dos miembros de la pareja durante, no sé, X semanas que dure el tratamiento. Entonces, la manera de hacer un screening es mediante el cuestionario y la toma de temperatura. Entonces, el cuestionario es importante porque lo que nos dice es:
¿Has estado en contacto con alguien en los últimos 14 días que haya sido diagnosticado de COVID? ¿Sí? ¿No? Si es que sí, es más de 15 minutos, es decir, no es una exposición de, bueno, sí, mira, estuve con mi amigo ayer que me dijo hola y le dije, venga, hasta luego, y de repente me llamó en la tarde y me dijo, oye, que me ha dado positivo el COVID. No, no, eso no, o sea, en un ambiente cerrado, en más de 15 minutos, es decir, para contagiarte tienes que tener un contacto estrecho y, entre comillas, no un contacto esporádico de un momentín, sino que tiene que ser algo un poquito dilatado en el tiempo. Vale, entonces, eso sería la primera parte. La segunda parte sería temperatura, hemos dicho, ¿no? O si tienes tus síntomas, tienes fiebre, tienes tos, es decir, esa clase de cosas. Vale, supongamos que un paciente nos dice que, ok, tengo algún síntoma de estos, he estado en contacto, tengo 37,5 de ahí para arriba de temperatura en este momento. Vale, vamos a hacer serologías. Me interesa saber si tú eres un paciente que tienes una infección activa en este momento o si no la tienes. Entonces vamos a hacer las serologías para ver la IgA, que es la primera que va a subir en casos de agudo y que luego va a bajar y va a ser indetectable, y voy a coger también la IgG, que me va a subir un poquito más tarde en el tiempo, como hemos visto, pero en el momento en que sea positiva y la IgM desaparezca, es decir, sea negativa, será un paciente inmunizado y ya tratado, luego no necesitaré hacerle PCR en ese momento, ¿vale? Entonces, básicamente lo que se hace en estos casos es hacer las serologías, lo dicho, veremos cuáles son los resultados, ¿de acuerdo? Y si los resultados son positivos, ¿de acuerdo? Se hará la PCR al paciente para saber si es infeccioso en ese momento. ¿Que la PCR es negativa? ¿De acuerdo? Pues entonces no tiene la infección. ¿Volveremos a sacar PCRs en algún momento? Es posible que no, pero las serologías, por ejemplo, si fueran negativas, sí que se recomienda volver a sacarlas. O sea, sí que recomendaríamos, si mantenemos los síntomas, que a los 7 días se repita, que es la nueva actualización que habéis visto en el protocolo que os he escrito. ¿Vale? Entonces, lo tenéis todo por escrito ahí en la parte de los protocolos. Si hay algún tipo de duda, siempre o sea, escribid en el chat para que la gente lo pueda saber y así pues lo resolvemos entre todos. Bueno, chicos, buen día.